pregunta, sí me gustaría volver un poco a lo que comentabas de que la pandemia, la aparición y consolidación de las plataformas de streaming, porque yo creo que es justo reconocer que durante la pandemia lo que nos salvó a todos mentalmente fue precisamente ese tipo de plataformas. Es decir, es innegable que todos pasamos el encierro acudiendo a la ficción, ¿no?, que nos ofrecen estas plataformas. Con lo cual, el tema que estamos debatiendo aquí hoy es de máxima actualidad y yo creo que se trata de hacer justicia a aquellos creadores que hacen posible que estas plataformas nos faciliten estos contenidos. En cuanto a las artes escénicas, el teatro, aquí hay dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es aquella en la que se graba la representación teatral y luego esa grabación, esa fijación, se cuelga en un repositorio, pues como podría ser una plataforma cualquiera, Netflix, HBO, no digo que ellos lo hagan, pero sí que hay empresas que lo hacen. Ahí los derechos están reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual las entidades de gestión pertinentes, en este caso AISGE para los artistas, DAMA para los autores, podrían reclamar los denominados derechos de remuneración por la puesta a disposición interactiva de esas interpretaciones fijadas. En la pandemia hubo un segundo grupo, un segundo modelo de negocio, que era interpretaciones en vivo, es decir, en el patio de butacas, en lugar de haber público, lo que había era una cámara, y lo que hacía el promotor de la obra de teatro era vender accesos a esa obra de teatro, es decir, enviaba el vínculo de Zoom o de Teams o la plataforma que utilizara a cambio de un precio. Ahí mi opinión es que no hay mucho derecho que gestionar a nivel autor o artista, en el sentido de que no se está explotando una fijación, no se ha fijado, no se ha grabado la obra, sino que estaríamos en el mismo supuesto que, por ejemplo, la Sociedad General de Autores llama gran derecho. Es una interpretación en vivo, solo que en lugar de tener el público en la sala, lo tienes en casa, pero están pagando el equivalente a una entrada. Ahí habría que negociar con la SGAE o quien tenga el derecho de representación teatral. Y luego, por supuesto, los artistas, los actores, al no ser una explotación recurrente de esa fijación, de su interpretación, sino que son diversas funciones, como harían en cualquier directo, ellos tienen que cobrar por cada interpretación. Pero eso es una cuestión contractual entre los artistas y el productor. Y yo diría que sí, claro, puede vivir dignamente, que de eso se trata. Es decir, la propiedad intelectual al final se le reconoce a los creadores, en este caso a los actores, para poder incentivar esa labor creativa, para que puedan seguir interpretando y ofreciéndonos los frutos de su trabajo, porque sin actores no tendríamos ese tipo de contenidos de ficción. Ahora, según un estudio sociolaboral que elaboró la Fundación AISGE, y del que se hizo eco el propio Palacio de la Moncloa, el propio presidente Sánchez, realmente vivir dignamente de la interpretación en España estamos hablando de en torno al 3% de los actores. El resto tienen que tener otro trabajo. Luego las mujeres se enfrentan a una situación mucho más dura, porque las mujeres, por ejemplo, si deciden tener hijos, van a tener una época en la que no van a poder actuar. Luego también las mujeres es cierto que llegan a una edad determinada y ya no hay tantísimos papeles para ellas, es decir, tienen un ciclo de vida profesional mucho más corto. Entonces, creemos hoy más que nunca que es absolutamente necesario reforzar los derechos de los actores e incluso incrementar la duración de la protección de esos derechos, como ya se hizo con los intérpretes de grabaciones musicales. Esto fue por presión, esto es otra cuestión, pero fue por la presión de las grandes discográficas. Pero bueno, de tal modo que una película que hace un actor con 20, 25 años, ahora mismo, transcurridos 50 años, ya no generarían derechos estos actores. Habría que ampliar ese plazo de protección porque estamos hablando de actores que llegan a la tercera edad, no están trabajando y sus películas que grabaron en la juventud ya no están generando derechos, con lo cual es una dificultad añadida. Pero sí, en España vivir de la interpretación es difícil, o sea, no hay grandes facilidades. Es decir, tienes la gente que sí que está trabajando en musicales o en obras teatrales, pero es un trabajo muy duro porque tienen dobles sesiones en fines de semana, interpretar en vivo no es fácil, requiere una formación tremenda, constante además. Entonces, bueno, que no es todo lo que parece o no es cuando la alfombra roja y los focos y el glamour, esos son muy poquitos. Yo creo que en nuestro país muy principalmente ha hecho falta y hace falta, sigue haciendo falta una labor también de concienciación y una labor didáctica,
porque no hay una cultura de respeto de los derechos de propiedad intelectual. Antes teníamos el top manta, que eso en otros países, ahora ya hay menos top manta, pero hace unos años pues en las principales calles de las ciudades españolas, metros, transportes públicos, pues tenías el top manta y la gente compraba, eran pues materiales ilícitos, evidentemente, copias ilícitas. Esto no pasaba en otros países miembros de la Unión, donde no se planteaban de forma clara, a la luz del día, el poder estar cometiendo infracciones de derechos, ¿no? Y la gente compraba el CD pirata y no le parecía mal, ¿no? Es lo mismo, ahora estamos en el ámbito online donde se multiplica todas las infracciones, pero el punto de partida es el mismo. España, en consecuencia, no ha tenido una tradición, el usuario medio español o el ciudadano medio español no ha tenido una tradición de respeto. ¿Por qué no voy a poder yo copiar lo que quiera o por qué no puedo comprar este CD a este señor que lo vende por 2 euros cuando además me lo venden por 25? Pues yo creo que hay una labor didáctica por medio que tenemos que hacer desde la academia, y de ahí la importancia también de cursos como este y de centros como el que dirijo, para la formación, como hacemos nosotros, de especialistas, porque eso lo que hace es ir calando un poco en la conciencia de la gente. Los propios estudiantes que tenemos son gente joven y que aterriza en la propiedad intelectual desde la perspectiva que me señalabas, de por qué no puedo usar. Entonces, bueno, pues la difusión, el conocimiento, la formación es muy importante, y la didáctica es muy importante para la concienciación. Todos tenemos muy claro que no podemos usar el coche de otro, pero no tenemos claro que no podemos usar los derechos de propiedad intelectual de otro. Entonces, yo creo que ahí hay una labor muy importante que es la que hacemos nosotros desde la academia, de difusión de las razones de la protección y la concienciación.